Buenas tardes. Nos es muy grata su presencia. Bienvenida siempre en este Ateneo. Hoy nos reunimos en su histórico Salón de Actos Cátedra Mayor por buena razón poética. Y en esta casa bicentenaria tiene bien ganado su asiento la poesía, ciertamente. Desde Ángel Saavedra, duque de Rivas, quien fue el primer presidente del Ateneo, ya refundado como científico, literario y artístico de Madrid en 1835, hasta hoy, pasando un ejemplo entre tantos grandes por Federico García Lorca, quien fue directivo de la sección de literatura de esta asociación, el Ateneo madrileño, que en su organización, en su esencia, sigue siendo el mismo. Gracias a Dios, un poco, y gracias a ustedes, mucho. Palabra esencial en el tiempo. Así definió a la poesía otro consocio ateneísta, Antonio Machado, y de la palabra, en su raíz, sabía lo suyo a quien hoy recordamos, homenajeamos, el profesor Emilio Alarcos. Su gigante figura como lingüista, filólogo, académico, llena todo un espacio de la investigación del idioma hispano. Son referenciales obras suyas como Fonología Española y Estudios de Gramática Funcional del Español, por citar dos muestras. Pero este estudioso, crítico literario, erudito, nacido en Salamanca en 1922 y fallecido en Oviedo en 1998, fue, además de todo eso, además de miembro de la Real Academia, doctor honoris causa de varias universidades y prestigiosas, de distinciones como la Orden de Alfonso X el Sabio. Además, era Emilio Alarcos un poeta. Quiero decir que lo es. En vida, apenas quiso publicar sus poemas. Fue una decisión del todo consciente, creo yo. La mesa me corregirá si me engaño. Empero, calidad tenía, la tiene. Bien lo supo ver su amigo de muchos años en Oviedo, el también imprescindible Ángel González. Poeta hondo y verdadero, inscrito en la tradición clásica, escribió sobre Emilio Alarcos en el prólogo de Mester de Poesía, publicación de 2006, póstuma, por tanto, para el salmantino. No es infrecuente hallar auténticas joyas en lo que la tradición llama poetas secretos en vida. Pienso, sin ir muy lejos, en el inmenso Fernando Pessoa o en Gustavo Adolfo Bécquer, el ángel de la verdadera poesía, que dijera también Machado. Aunque algo más que los de Alarcos, también los poemas de Bécquer y los de Pessoa fueron publicados poco mientras ellos vivieron. Y sin embargo, ahí están ya, inolvidables. Así, estamos igualmente en el caso de Emilio Alarcos, quien escribió poesía durante décadas, ante un autor a descubrir aún en gran medida, en su profundidad, en sus todavía muchos poemas inéditos, a descubrir y a celebrar. Y para seguir descubriendo y celebrando esa dimensión en verso de Emilio Alarcos, tenemos hoy aquí una mesa especialmente capacitada para ello. Aprovecho para darles las gracias. Reunida hoy aquí, deseo decirlo, ha sido mérito principal de la persona a quien voy a presentar a continuación y será quien guíe en adelante este acto, la escritora y, por supuesto, ateneísta Luz Macías. Luz Macías Cartolano es autora de los poemarios El grito de la mariposa, que presentó junto al poeta cantautor Alberto Cortés, y El enjambre dorado. Ha escrito también el guión de una película documental sobre el histórico batallón alpino del Guadarrama, en el que combatió su padre, el legendario soldado guerrillero Teniente Peter.
Es autora igualmente del relato largo El secreto de Amalia, incluido en la antología La piel del secreto, del relato Mi tía Aurora y León Felipe, incluido en la antología Universo de León Felipe, una mirada poliédrica sobre el poeta, y autora de la novela romance Madrina de guerra. Su más reciente obra publicada es la biografía Un científico humanista, conversando con Ernesto García Camarero, socio muy querido en esta casa, de sólidos ideales que proseguimos, y matemático de talla internacional, de quien tuvimos el honor de ser amigas varias personas hoy aquí. Por supuesto, Luz Macías. Completando la presentación de ella, diré que participa periódicamente en destacados recitales y antologías y colabora con entidades culturales de gran relieve, incluido este Ateneo de Madrid, suyo, como también de ustedes. Muchas gracias, Luz. Tuya la palabra. Bueno, muchas gracias, Miguel. Luego, en breve, haré una breve semblanza también tuya, así como de José Antonio García Regueiro, que sois también los factotum de que este acto se pueda llevar a cabo. Tú, desde tu sección de retórica y elocuencia, José Antonio García Regueiro, de Ciencias Políticas, y además la agrupación Agustín Argüelles. Entonces, saludo al público, no somos muchos, pero tenemos mucho entusiasmo por presentar lo que traemos hoy aquí, que es la obra espléndida de Emilio Alarcos Llorac, y tenemos el honor también de que esté con nosotros su hijo, Miguel Alarcos, que ha venido acompañado de otros miembros de esta mesa que ahora nombraré uno por uno. Vamos a ver, aparte de dar las gracias, como he hecho ya, por los que están al otro lado de la mesa y los que estamos en ella, Miguel ha invitado a Luis Alberto de Cuenca, que tenemos el honor de que también esté con nosotros y que luego nos hable y nos lea. Luego vamos a hacer un recital, que de eso se trata también, porque Miguel nos ha dado la primicia de presentar aquí en el Ateneo de Madrid, en este gran salón de actos que tú decías que te impresionaba tanto. A mí me sigue impresionando cada vez que estoy aquí, y vamos a presentar su poesía inédita de posguerra. Ellos, él y las personas que le acompañan, que ahora nombraré una por una, son los que han desempolvado este legado que, como decías, por alguna razón tu padre no quiso publicar, y ellos, con mucho entusiasmo y mucha alegría de encontrarlo, pues van a preparar una antología que publicarán, supongo, en breve. Y aquí vamos a leer hoy, creo que son 7 poemas, ¿no es cierto? Y estaremos además acompañados por la sintonía del centenario que Miguel, además de ser escritor, también es músico, y nos va a deleitar con el piano, con la interpretación al piano de la sintonía y con el acompañamiento musical a los poemas, que será pues muy agradable, porque música y letra y poesía son siempre una apuesta segura para cualquier personalidad o persona sensible. Así que vamos a ver, lo que voy a hacer primero es leer la breve semblanza de Pastrana y también de José Antonio García Regueiro. Vamos a ver. Miguel Pastrana de Almeida ha sido presidente de la sección de literatura de este Ateneo. Luego fue secretario y coordinador de actos de la Junta de Gobierno, presidida por el insigne filósofo Carlos París. Miguel ha sido la persona más veces consecutivas, 5, elegida en las urnas para formar parte de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid en toda su historia hasta hoy. Como escritor tiene, entre otros, el Premio Manrique de Lara de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, fundada en 1872, y en 2009 llegó a la fase final del Premio de Poesía Adonais. Él sigue escribiendo poesía, es un poeta entusiasta, publica artículos. ¿En qué revistas? Dímelo, porque te has olvidado de ponérmelo. No, publicas artículos en varios sitios.
y muy buenos y Público, importantes. Diario 16 Exacto. y revistas clandestinas. Exacto, muy bien. Así me gusta, como buen ateneísta. Bien. José Antonio García Regueiro, buenas tardes. Él es letrado del Tribunal de Cuentas y jurídico militar. Asimismo, ha sido letrado del Tribunal Constitucional. Me voy a parar aquí porque he de decirles que le he tenido que pedir que me abreve el currículum para que el acto no se nos lleve a medio acto. Entonces, brevemente, él es en el Ateneo de Madrid presidente de la agrupación ateneísta Agustín Argüelles, como he dicho antes, vicepresidente de la agrupación ateneísta Ángel Garma, igualmente en el Ateneo desde octubre de 2022, presidente de la sección de Ciencias Jurídicas y Políticas y secretario primero de la sección de Cultura Militar. Tiene muchas más cosas que me ha dicho esto no. Bueno, fue codirector del libro La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario, editado en el año 1998 por Editorial Bosch. Presentó el libro con el artículo La iniciación como persona y el derecho a la educación. También fue codirector del libro La Constitución Española de 1978 en su 25 aniversario, editado en el año 2023 por la misma Editorial Bosch. Presentó el libro con el artículo La España de Antonio Machado. Bueno, yo voy a nombrar al resto de intervinientes en esta mesa, que son, aparte de Miguel Alarcos, hijo pequeño hijo menor, vamos a decir así, que está mejor dicho ya que estamos entre filólogos, hijo menor de Emilio Alarcos. Y viene acompañado de Miguel Floriano Traseira, que es el vicepresidente cultural de SOFUN, que es una asociación humanista que ahora os diré qué significa, o dínoslo tú, Miguel, para interactuar un poco, porque todas estas siglas se refieren al nombre exacto que le han querido dar a esta asociación. Patricia Suárez, que es viceportavoz de SOFUN y es miembro de la Junta de SOFUN y también es poeta. Daniel Rodríguez Rodero, también miembro de SOFUN y poeta. Entonces, vocal cultural. Y vocal cultural. Bien, todo lo que se me olvide, dilo tú. Entonces, yo estoy aquí en calidad de dos cosas, de ateneísta y también me han hecho el honor, seguramente inmerecido, de nombrarme patrona de esta asociación. No quiero empezar el acto, y antes de que empieces tú, Miguel, sin recordar a Ángel Arias, que iba a estar, poeta, ateneísta, que iba a estar con nosotros, y cuando me lo presentaste estaba el pobrecito bastante malito y nos lo presentó a los dos y tuvo el valor de decirme: Luz, francamente no creo que llegue al acto. Y efectivamente así ha sido, pero con un valor extraordinario. Y esto, por supuesto, está aquí su mujer, Pilar. Tampoco quiero dejar de decir que Ernesto García Camarero, la persona a la que te he referido, que hice la biografía, hubiera estado sentado seguro en esta mesa con nosotros, y no quiero dejar de nombrarlo. Lo echo de menos mucho. Y creo que vosotros también. Así que, dicho esto, voy a presentaros ya a Miguel Alarcos y voy también a leer. Tú ya he dicho que eres el hijo menor. Y Miguel es doctor en Filología Latina de la Universidad de Oviedo, es el presidente de SOFUN, que es esa sociedad humanista, mira, me lo apunté, cuyas siglas latinas significan Sociedad de Filólogos para el Fomento de las Humanidades. Ha sido comisario de la exposición conmemorativa del centenario de su padre, entre otras responsabilidades. Y, como os he dicho, es poeta y es músico. Estamos aquí porque nos conocimos como escritores y nos parecía bonito lo que escribíamos, nos interesamos el uno por el otro. Tuve el honor de que me invitara a Oviedo a presentar mi poesía y esa es la razón, la pura amistad entre Miguel y yo, la que nos ha llevado a estar aquí juntos, y ahora pues lo vamos a escuchar, que nos hable de su padre, que desarrolle su figura, y luego a continuación tendremos el recital
y primero él tocará la sintonía del centenario, que es de su creación, y toda la música que escuchemos también es de su creación. Miguel. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, es para mí un honor y un placer emocionantes el hecho de ocuparme, por decisión del Ateneo, de la semblanza versátil y fructífera de quien fuera don Emilio Alarcos Llorach, precisamente en esta casa de sabiduría y divulgación, donde mi padre se prodigó como conferenciante en los años 70 y 80, y en cuya biblioteca también se dedicó a estudiar, no sin amical solaz, en los soturnos años 40, en que cursaba Filología Románica en la Central, la actual Universidad Complutense de Madrid. De manera que recordar a don Emilio hic et nunc supone traerlo de vuelta a casa, es decir, a una morada adoptiva en que se fraguó su formación filológica bajo el magisterio de Dámaso Alonso, incluso a una ciudad persistente en su trayectoria vital y académica, a la que iría religiosamente todos los jueves en tren desde el 25 de noviembre de 1963, fecha en que leyó su discurso barogiano de ingreso en la RAI hasta el fin de sus días, el 26 de enero del 98. Tanto en mi condición de presidente de SOFUN como en la de enviado especial de la Cátedra de Emilio Alarcos Llorach, que dirige desde hace 22 años mi madre, doña Josefina Martínez Álvarez, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo y académica correspondiente de la RAI, y cuya satisfacción por el acto organizado transmito de su parte, agradezco pues esta doble oportunidad que se nos ha brindado de rememorar el centenario de 2022 en intersección con las efemérides alarquistas que se concentran en 2023, así como de presentar a modo de novedoso complemento el Alarcos más inédito hasta ahora y en una de sus facetas menos conocidas para el público en general, su poesía, y en concreto la que hizo en la década de los 50 a partir del trágico reguero de emociones líricas que le suscitó la Guerra Civil Española. No quisiera terminar este exordio sin evocar a uno de los autores de esta actividad y de su génesis, a quien ya ha mencionado Eluz Macías, don Ángel Manuel Arias, ateneísta harto poliédrico que nos dejó el pasado sábado santo o de gloria tras luchar encarnizadamente contra el cáncer, y quien con la muerte ya en los talones o el pie en los estribos, presintiendo empero su próximo desenlace, se involucró en la gestación de este acto que hoy ya está consumándose y que quiero dedicar a su memoria. Pues bien, Emilio Alarcos Llorach, como ya ha dicho Miguel Pastrana, nació un 22 de abril de 1922, una fecha que le resultaba muy curiosa porque decía que era el mismo día de nacimiento de tres personalidades muy dispares como Isabel la Católica, Kant y Lenin. Y en esa Salamanca, que también ha recordado Pastrana, alumbrada entonces por el rector Unamuno, al que conoció personalmente, y prestigiada siglos atrás por Fray Luis de León, autores ambos que Alarcos admiró, estudió como crítico literario y hasta emuló en su propia poesía. Don Emilio, además, evocando uno de los textos que hice como comisario de su exposición, fue sangre de filólogo y savia de maestra. Esta peculiar simbiosis de genes forjó su futura trayectoria de profundo conocedor del lenguaje humano y de sus resultados más preciosos, como la literatura, amén de su memorable y pedagógico oficio de docente y divulgador, o sea, de su relevancia como filólogo y en su sentido etimológico de amor por la palabra. Bien, como rezaba el lema del centenario que un servidor discurrió, fue un humanista poliédrico. Ya Miguel Pastrana ha entrado en todo lo que puede dar de sí la biografía de mi padre, entonces no lo voy a recordar yo. No solo fue un filólogo pleno y unitario, no entendía la separación entre la lingüística y la literatura, sino también un intelectual del siglo XX al que nada de lo humano le fue ajeno. Pero cuando yo escogí el término poliédrico a sabiendas de su predilección por la geometría y otras ciencias puras, o titulé su exposición Las cuatro estaciones de Alarcos, y la sintonía que luego van a escuchar del centenario también la denominé El tren de Alarcos, aún no sabía
que su simbología poética y el vocabulario a ella asociado encerraba poliedros y trenes y estaciones, y lo representaba y cantaba en los poemas como La rosa creacionista de Gerardo Diego. Lo supe a ciencia cierta cuando, en busca de materiales para enriquecer la exposición, me encontré con un corpus poético que no desconocía, el más amplio conservado hasta la fecha, reunido y fijado en vida por él mismo, y que parece ser que fue el modelo de las copias encontradas en su ordenador a su muerte y que se manejaron precisamente para elaborar la edición de 2006, un visor que recordaba hace un momento Miguel Pastrán. Este corpus, que yo he denominado a efectos de edición Suma Mayor del Mester y sobre el que mis compañeros presentes de SOFUN y yo mismo trabajamos para presentar y editar en el futuro lo estrictamente inédito, complementándolo ya publicado por García Martín en 2006 y 2012, contiene todo su mester en su configuración original y definitiva. Mester es el término que mi padre acuñó para definir a toda su obra completa exclusivamente entre 1949 y 1993, y en la que están diferenciados 4 ciclos de posguerra que permanecen inéditos, entre ellos los 2 que presentamos hoy. Pero mucho más importante es el hecho luctuoso aquí celebrado con la alegría de la remembranza y el homenaje, porque esos 25 años de su óbito constituyen, paradójicamente, su resurrección como singular poeta e integrante de la Quinta del 42, con una obra tan extensa como valiosa que todavía está por descubrir y divulgar, parte de la cual ofrecemos hoy en absoluta primicia, como ha subrayado Luz Macías. Para terminar esta semblanza, tal vez apresurada, aunque he tratado de quintasenciar la riqueza de registros y posibilidades de aproximación a su figura y obra, quisiera identificar, aunque no engrosar porque no hay tiempo, las fotos que van apareciendo en el proyector y que creo que han ido aflorando desde que se me dio el turno de palabra. En la primera nos encontramos con un Alarcos niño en 1935 apoyado en los ya vetustos y blancos muros del Sardinero. Que no está. A ver, tenéis que perdonarme. Estoy con un ordenador que no es mío y como lo has cogido tan deprisa, no me da tiempo. Mira, tenemos proyectado los 2 carteles que ha preparado. No, esto no funciona como tú decías. Espérate, escape, venga. Vamos a proyectar. A ver, ¿cómo me voy? Espérate. Vamos a proyectar. Es que estoy con un ordenador que no es mío y me ha costado. Venga, vamos con las fotos. Foto 1, a ver, fotos. Abre la carpeta de fotos. Aquí, venga. Bueno, ahora, perdona la interrupción, vamos a empezar a pasar fotografías que, si te parece, en la medida que las veas aquí. Venga, foto 1, la explicas. Esto no es como tú decías. A ver. ¿Tienes que darle? Ahí. Sí, muy bien. pero ahora sale. Bueno, sí, pues, nos sale una parte, nos vale, venga. Bueno, pues ahí tienen a Alarcos niño en 1935, apoyado en los ya vetustos y blancos muros del Sardinero, despreocupado de lo que estallaría un año después. Si pasamos a la segunda. ¿Qué no pasa? Que es que ya te digo, aquí. No, espérate, vamos a cerrar. Es que esto. Perdón. Pero como tengamos que volver a todo, pues como tengamos que hacer así con los restantes. Sí, no hay más que 6 o 7. Espérate. Foto 2. Esta. ¿Le doy 2 golpes? Sí. Sí. No. Perdón. Esto no es. Dios mío, esto ha sido. A ver. Estamos en familia. Es dentro de Antonio Alarcos, pero Aquí. puede ser un poco. Fotos, ahí. Es Vale, que. ¿y por qué no las abrimos todas? Vale. Sí, y se va A ver pasando. cómo lo hacemos. Venga. Bien, en esa segunda tienen ya Que no pasan. el rostro de sus 18 años, en radical contraste con la imagen anterior, el del joven Alarcos, cuando estudiaba los comunes en Valladolid, un año ya después de la contienda. Es que no pasa. Si seguimos avanzando en el tiempo, porque de estas fotografías yo he tratado de recuperar por los diferentes looks
de Alarcos de los años 40 y 50, las décadas realmente de posguerra. Si nos da para atrás. Es que no va ni para atrás. La siguiente es la... No, va en la 3, no va, es que no va bien aquí, Sí. Perdona, pero... Bien, esa imagen tiene mucha chicha en el sentido de que es un autorretrato que ha pasado totalmente desapercibido hasta el centenario. Es un lienzo que se manejó en el libro del heterónimo de 2012 como motivo principal de la portada, y en los créditos de la cubierta se puso retrato de Carreño Miranda. En realidad es un autorretrato del también joven Alarcos cuando estaba de catedrático de instituto y director del Carreño de Miranda en Avilés hacia 1944. Se pintó a sí mismo en una servilleta a lápiz y como mayor explicación puso una de sus guasas apócrifas, que como digo ha pasado desapercibida, que es retrato de Carreño Miranda. Todos saben ustedes que Carreño Miranda es un anacronismo porque era pintor de cámara de Carlos II de España, lo que pasa que era de Avilés, y dio nombre a ese instituto. Bueno, si seguimos... Vamos a pasar a la siguiente. Ahí. En esta imagen tan cotidiana y tan íntima, un lector en absorto e íntimo, Beato Sillón, podríamos decir, y reflejado en un espejo, tenemos a Alarcos en su etapa de lector de español en Berna, en Suiza, cuando entra en contacto precisamente con todas esas ideas lingüísticas que le van a permitir renovar el panorama lingüístico español y crear su propia escuela. Si seguimos avanzando en el tiempo, sí, ahí, gracias Patricia, ahí ya entramos en la década de los 50 porque nos encontramos a Alarcos dando clase en el Instituto Sagasta de Logroño, tras haber dibujado previamente el mapa de España, mostrando cómo es la situación lingüística tras la invasión de los musulmanes. Tenía grandes dotes y destrezas para la pintura y para el dibujo porque lo había heredado de su madre, que era maestra y parvulista. Y la foto está datada hacia 1950, que es la misma fecha de composición de uno de los ciclos que presentamos hoy, A un cierto hombre. El ciclo, por cierto, en cuyo original mecanografiado siempre aparece junto a la fecha de composición una L recurrente, que es la abreviación de la capital riojana, es decir, de Logroño. Es un ciclo válido realmente durante su estancia logroñesa como docente de instituto. Y si pasamos a la siguiente y última seleccionada para este recorrido, pues tenemos una fotografía con un colorido muy elocuente de los carretes propios de Estados Unidos, donde se nos muestra a Alarcos de profesor visitante en la Universidad de Texas a finales de los 50, principios de los 60, con un gesto muy diferente a todos los anteriores, porque está sonriendo, risueño y divertido a un espectador invisible y pueril captador del instante, que no es otro que mi hermano mayor y único Diego, que por entonces tenía 9 o 10 años. Esta postrera visión del Alarcos académico, en que su humor y ternura infantiles y su papel de padre se entretejen, no dejan de traernos densas letanías del niño feliz de aspecto y fondo de 1935 que han visto antes, apoyado sobre el muro del Sardinero, el niño que siempre fue para sus adentros y nunca ha perdido del todo, y con cuyo recuerdo autobiográfico, si me permiten, quiero rematar esta intervención, dando voz así en prosa a mi propio padre al comentar cómo empezó a hacerse poeta en un momento tan sensiblemente aciago que su adolescencia de bachiller no le permitía aún escudriñar, porque es un artículo donde está hablando de la poesía de Gerardo de Diego y de cómo entró en contacto con esa poesía una vez que el poeta de Santander ha muerto en 1987. Y dice así, y con esto, con esta palabra de prosa poética, pues voy a terminar mi intervención. Gerardo Diego fue el primer poeta que conocí en carne y hueso, carne enjuta y duro hueso, allá en la bruma lejana de la luminosa minoridad. Santander veraniego, bahía tersa y plácida, pabellón real en la playa, colegio cántabro, biblioteca Menéndez y Peraño, terrazas del paseo de Pereda. Por allí vi a Gerardo,
había opositado a cátedras con mi padre y le había sucedido en el Instituto Jovellanos de Gijón. ¿De qué hablaron? A mí, niño también tímido y circunspecto, me impresionó su enigmática y silenciosa bondad, aquel gesto imperturbable y el parpadeo rapidísimo, reflejo de los encontrados deseos de proteger sus ojos del deslumbrante infinito y de persistir, no obstante, en escudriñar. Es poeta, me había dicho mi padre, y yo, sin querer, me lo imaginaba como una talla de bulto con hábito monástico blanco, la cabeza levemente elevadas hacia las nubes, el cráneo nimbado de un círculo de luz violeta y la mano con pluma de ave incidiendo en pulcra página. Debió de ser en el verano de 1936, agria y lentísima paz de la retaguardia, cuando, hurgando y husmeando en la biblioteca paterna, me tropecé con los libros de Gerardo. Pero acostumbrado como estaba a la lectura de los poetas clásicos, los versos de imagen y de manual de espumas, sorprendentes y en parte incomprensibles, me dejaron perplejo y cogitabundo, mano en mejilla. Pronto, sin embargo, las arriesgadas acrobacias a que obligaba el contenido de aquellos versos, la pirotecnia verbal que iluminaba música y color los sentidos, la gracia juvenil y optimista que de allí brotaba, nos conquistaron. Puro juego de adolescentes atiborrados de letra impresa, pero depuradora tríaca del envenenado ambiente triunfal en que vivíamos, el alma en un hilo y la esperanza lejos, al comienzo hirsuto del largo túnel del inciso. No veíamos todavía los presagios sombríos que se celaban en algunos poemas. Nuestra energía vital en crecimiento nos mantenía en optimismo. Hoy hay que prometer y aventar las pavesas, aunque luego, al abrir nuestra mano, Dios haya volado y nos quede solamente un tembloroso deseo de envejecer. Muchas gracias. Una semblanza espectacular, de verdad. Pues de verdad me has dejado, no sé qué decir, porque verdaderamente has tocado punto por punto todo lo más interesante de la personalidad de tu padre. Ahora, si quieres tú dar paso a la presentación de Luis Alberto de Cuenca, yo lo ha invitado él, yo estoy encantada de que estés aquí en la mesa. Como te comenté antes, ya nos habíamos conocido, Luis Alberto, cuando tú eras director de la Biblioteca Nacional, y yo pasé una parte de los fondos que teníais, un archivo sonoro estupendo, analógico, y pasé parte de los fondos a digital, que era muy delicado el trabajo. Y por cierto, Ernesto García Camarero lo hizo aquí en el Ateneo de Madrid, me enseñó todos los fondos del Ateneo, que hay muchos, y que, bueno, no sé ahora qué van a hacer con ellos, porque verdaderamente hoy estamos grabando este acto gracias a una amiga periodista mía, Isabel Valero, que ha venido gentilmente a grabarlo. Si el Ateneo no graba actos, no va a tener fondos para luego tener para la posteridad, como este acto precisamente, que es tan interesante y tan importante, a mi modo de ver, para el Ateneo. Así que, Luis Alberto, yo, en fin, creo que es mejor que tú mismo lo presentes con más amplitud de lo que lo puedo hacer yo, y nada más, que encantados de que estés aquí en esta mesa. Bueno, pues no quiero extender mucho. Luis Alberto de Cuenca es poeta, es profesor del CSIC, es helenista, ¿no? Traductor, ha sido director de la Biblioteca Nacional, secretario de Estado de Cultura y tal, es académico de la historia y, sobre todo, aparte de amigo mío y amigo de mis padres, es presidente del jurado del Premio Internacional de Poesía Emilio Arcos Llorac, y también patrono reciente de SOF. Y sin más, él nos va a, o bueno, si lo digo yo, nos va a traer a colación otro pasaje autobiográfico de Alarcos con motivo de la necrológica sobre Francisco García Pavón, hablando de su paso por el Ateneo en el año de gracia de 1941, que ya llovió. Luis Alberto. Muchísimas gracias, queridos amigos, todos. Miguel Pastrana, Luz, Miguel, hay mucho Miguel aquí. Sí, sí. Por centímetro cuadrado hay mucha preponderancia, mucha principalía del nombre Miguel, que es un nombre importante porque es el nombre del
el arcángel que sepultó a los diablos, ¿no? en la contienda inicial. Bueno, yo tengo que decir que he admirado... Acercaré más, así mejor. Tengo una debilidad como discípulo de Emilio Alarcos Llorac desde hace muchos años y tuve la enorme suerte de que me cupiera la suerte, de que él, Emilio Alarcos Llorac, fuera el presidente del tribunal que me juzgó para la entrada en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el lejano año de 1978. Eso se hacía por sorteo, me imagino, y le tocó a don Emilio pues juzgar acerca de una plaza que era de lexicografía latina, o sea, que era una cosa que, como ha dicho muy bien Miguel, yo soy helenista, pero entré en el Consejo como lexicógrafo latino, que la verdad es que hice otras muchas cosas, pero lo hacía latina bastante poco. Pero lo que sí es cierto es que me encontré con una persona enormemente inteligente, con un gran sentido del humor que puede desgajarse de lo que ha dicho Miguel, una persona que siempre tenía el doble sentido de las palabras en la boca, inteligente, ingenioso. Hay una palabra inglesa que define también lo que era don Emilio, que era el wit. Era un tipo que tenía wit, tenía el sentido de la ironía y el sentido del ingenio. Era agudeza y arte y ingenio de Gracián, elevado a la máxima potencia. Un tipo extraordinario. Un hombre que había dado su vida por la lingüística, pero también por la crítica literaria. Una de sus debilidades era la poesía española contemporánea, en concreto, ya se ha dicho aquí, fue muy amigo de Ángel González y le tributó algunos de los estudios más importantes, si no el más importante, sobre su obra, ¿no? Que estuvo siempre relacionado con escritores que saben ser el filólogo. En el Ateneo, efectivamente, debió pasar muchas temporadas estudiando, porque lo decíamos ahora con Miguel Pastrana, estamos delante de una institución que tiene la mejor biblioteca de España después de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que no es ninguna tontería este lugar sagrado, este locus sacro que nos encontramos. Luego, en las asignaturas que había en común en la autónoma, porque yo me licencié en la autónoma, de filología hispánica y filología clásica, porque teníamos algunas también de filología hispánica, pues recuerdo haber estudiado los manuales de don Emilio con fruición, porque además están muy bien escritos y daba gusto refugiarse en ellos y analizarlos y estudiarlos a fondo. Esto fue mucho antes, naturalmente, de que me tocara a él como presidente del tribunal. Pero voy a leer, gracias al texto que me ha pasado Miguel, que además procede de su madre, mi queridísima Josefina Martínez, viuda de Alarcos, que es un personaje maravilloso que no ha venido de aquí y que es una pena, porque realmente hubiera sido importantísimo tenerla a nuestro lado, como siempre lo es cuando nos reunimos para fallar el premio de Alarcos, que poesía, los otoños. Y ella ha buscado un texto que tengo aquí en el ordenador, vamos a ver si no me pasa lo que le ha pasado hace un momentito y puedo leerlo. Vamos a ver, yo creo que sí. Que escribió don Emilio con motivo del fallecimiento de Francisco García Pavón, un gran amigo suyo, un personaje interesantísimo, como todo el mundo sabe, creador, entre otras cosas, del famoso Guardia Civil de Tornilloso, que era una de las aportaciones importantes de España a la de la poesía. Dice así don Emilio: ya no es ayer carta abierta y vana a Francisco García Pavón. ¿Te acuerdas? En el año de gracia de 1941, en los primeros días de un octubre soleado y tristísimo, en el Madrid apacible de entonces, frío de aire de Guadarrama, puro de cielos altos, chirriante de tranvías desvencijados, sombrío de pan de extraperlo en las bocas del metro, fingidamente luminoso del Capitol a Chicote, desembarcó sobre la carbonilla de los andenes de Príncipe Pío este tu amigo, estudiantillo, gafudo, pálido y menudo, incapaz de manejar con brío el maletón de fibra en que a presión se albergaban sus mudas, sus saberes y un par de hogazas para obviar el régimen dietético
impuesto por el racionamiento y la parsimonia hospederil. Iba, como tantos otros, a introducirse en el más visto desde provincias bullicioso tráfago mundano de la ex-corte y a aprender las lecciones de los sabios maestros de la Universidad Central. Llegaba con un cargamento ingrávido de ilusiones, de sabidurías librescas y a la vez con la nostalgia de abandonar las tierras durienses en que había descubierto la vida entre ardorosos y ocres estíos y grises y escarchados inviernos. Como pueden ver, no se puede, digamos, escribir una prosa mejor esculpida. Empleo el término esculpida porque la verdad es que tiene la sensación de haber sido esculpida con unas manos prodigiosas, miguelangelescas más que escritas. Don Emilio era un grandísimo escritor que ejerció de catedrático, pero fundamentalmente lo que era un gran escritor. Y fue un gran, evidentemente, pedagogo. Pero no hay que confundir también que su faceta literaria con la pedagógica, que lo que hacen es complementarse, unirse y fundirse en una misma persona que fue él. De modo que estoy muy satisfecho, muy contento y agradezco mucho a Miguel y a Josefina que hayan pensado en mí para formar parte de esta mesa, porque creo que debemos todos los españoles mucho a Emilio Larcos Llorac. De casta le venía algo porque tu abuelo, Emilio Larcos García, también fue un grandísimo científico, pero en cualquier caso a Larcos Llorac superó lo imaginable en una persona como él, y lo hizo muy bien a lo largo de toda su vida, y hoy que han pasado ya 100 años largos de su paso por el mundo, de su primer nacimiento, pues creo que tenemos una deuda con él y le estamos hablando en este momento, y sobre todo vamos a descubrir una faceta que ya en 2 libros de Visor se había descubierto, que era el poeta que había dentro de él, que es un poeta interesantísimo. Don Emilio, allá donde esté, un abrazo muy fuerte. Pues, muchas gracias, Luis Alberto. Es un placer escucharte y tenerte con nosotros. Ahora los acompañantes de Miguel van también a tener su turno de palabra y nos dirán lo que les parezca oportuno, y vamos a escuchar a Miguel Floriano Traseira, vuelvo a decir, vicepresidente cultural de SOFUN y poeta. Buenas tardes. Lo primero de todo, reiterar mi agradecimiento a quienes han hecho posible que estemos hoy aquí, en este lugar hechizante. Yo estoy prácticamente arrobado. Y solo quería comentar unas cosas del rigor, si voy a dejar a Patricia y a Daniel, que harán las valoraciones inteligentes sobre lo que hemos podido disfrutar de Emilio. Y esas 2 cosas son: la primera, que tenemos la intención de llevar estos poemas, este ciclo y otros de diferentes temáticas por ciudades de España, procurando ser fieles a este formato, que a mí personalmente me parece más adecuado. Es un acompañamiento musical que además Miguel, tiene talento para eso, un talento notable además, esa construcción de las melodías perfectas, ¿no? Y la segunda es que también está entre nuestros planes hacer una edición filológica dirigiendo nuestra atención hacia ese catálogo de símbolos, ¿no? Esas obsesiones, porque un poeta sin obsesiones es un vacío que estaba, no es nada. Y nuestra intención es hacer una edición un poco diferente, que no esté trufada hasta la lágrima de citas, y hacerla más semiológica, ¿no? Dirigiendo la atención hacia la relación entre una realidad compleja y devastada y esos símbolos que obsesionaban a la poeta, que me parece que es lo que tiene más interés. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y disfruten de la verdad. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y ahora vamos a dar paso a Patricia Suárez, que ha sido un descubrimiento informático. Muchas gracias.
Es viceportavoz de SOFUN, miembro de la Junta y también poeta. Gracias. Bueno, antes de dar inicio a mi intervención, quiero agradecer el estar hoy aquí en el Ateneo y gracias a vosotros por acudir a esta velada. A lo largo de uno de los ciclos poemáticos desarraigados de Miguel Alcosillas, concretamente el que responde a la nómina de lágrimas y elegías del inciso, cuyo título engloba 21 composiciones poéticas que transcurren en el marco anual que va de 1954 a 1955. Es ahí donde el lío lírico se sirve de un léxico preciso, medido, como no podía ser de otra manera, viniendo de un autor, como mencionado previamente, que llevó tras de sí un periplo académico en el sentido estricto y amplio de la palabra. Partiendo entonces de su trayectoria investigadora, no sorprende que una se acerque a sus poemas sabiendo que va a encontrar en sus estrofas una senda alterada, reminiscencias grecolatinas en léxico y tópicos, como bien pudiese ser el similisueño implícito, en versos como ya polvo, ya ceniza, donde sirvió la llama, ya nada, ni un futuro a flor del labio humano se presiente, cuyo asunto lleva a la mente lectora a reflexionar sobre uno de los últimos poemas de José Hierro, como expuso su yo poético en ese «Después de todo, todo ha sido nada, ahora sé que la nada no era todo y todo era ceniza de la nada». Uno de los rasgos que más nos ha sorprendido en la lectura de estos poemas, con ojos de filóloga aficionada y con mirada de crítica, ha sido encontrar en alguno de esos poemas ese lírico que se distancia de lo que ocurre y se posiciona como un espectador vital que no puede hacer nada por cambiar lo ya acontecido, la guerra y sobre todo después. Es la vida la que camina por ese inciso que se encuentra en el título general de este ciclo y término que más que palabra corresponde a una imagen para referirse al periodo bélico nacional. El yo poemático es entonces el receptor de la acción que deriva en la emoción y experiencia humana como consecuencia del sitio histórico. El movimiento transitorio, vital, es incontrolable y por tanto se exime de la manipulación emocional y personal que pueda cambiar esa percepción del tiempo. Antes, como se ve en uno de los poemas, estaba lo claro, el prado, lo límpido. Posteriormente se viene el peñascal desmoronado, el túnel, la humedad y el frío. Y ese yo lírico solo puede actuar en la retórica con será eterno este paréntesis de desajuste al destino, paréntesis que profundiza más en la digresión, generando un juego poético, gráfico y metalingüístico entre el símbolo y la representación constructiva del mismo. Ante esos años de posguerra se plantean las lágrimas en dos vertientes, la literal y la simbólica, ante un escenario de aflicción e incomprensión. Y por ello, la importancia del poema elegíaco, que permanece presente a lo largo de la totalidad de estas composiciones, en alguna ocasión elegía áurea, elegía fúnebre, que llevan a través de la hipertinesia a los versos del poeta alcaldiño Miguel Hernández. El yo poemático observa el contexto ajeno y su experiencia para trasladar en un folio la odisea de un país tocado o un recuerdo que persiste en la memoria años posteriores. Es el inciso aciago el que recuerda lo sucedido mediante el familiar caído en manos franquistas durante la Guerra Civil Española. Aún nos queda a nosotros y a nosotras por preguntarnos cuán de eterno será este paréntesis que parte de un yo lírico concreto para arrollar de pausa, acotación e inciso a los lectores que se acerquen ávidos y despiertos a estos versos que además de poesía muestran y sobre todo hacen historia. Gracias. Gracias, Patricia. Muy bonito todo lo que has dicho. Y ahora va a cerrar este turno de palabra Daniel Rodríguez Rodero, también miembro de SOFUN y poeta. Sí, bueno, muchas gracias. No quiero respirar en la cabeza, por no ser
pone muy valor también, muchas familias. Perdón, que no quería ser interactivo con los agradecimientos, siempre es común, y está como cierto. Y quisiera simplemente escojar algunas de las características principales del ciclo poemático primero, un cierto, incluso un fantasma, escritos cuando frisara la edad de nuestro académico, la treinta, no la 50, pero sí la 30. Por decirlo en palabras de otro qué buena artículo. Es un ciclo poemático que se puede encargar perfectamente en la poesía desarraigada. Lo veremos, están muchos de los poemas que responden a una composición de borbotón, es una rabia, un bosque, con perdón incluso de escatología, pero es una palabra que incluso el mismo emplea, en la que los encabalgamientos hacen que el lector necesite, no tenga tiempo para tomar aire. Y luego siempre hay un regusto triste, amargo, muy en la línea de Hijos de la Ira de Ramos Alonso, que yo creo que es uno de los poemas de los poemarios que más influyen en esta etapa. También en las imágenes surrealistas con ecos de Alexandra. Hay además un cierto uso de la mítica y de los nuevos métricos a los que Alarcos se ha tan aficionado. Por ejemplo, la recuperación de los actos. Creo además que el poema que nos leerá Luis Alberto son sáficos, al estilo de Esteban Villegas, una estrofa muy olvidada en ese momento, pero que lo recupera, y también en una particular renovación del sonido. Los sonetos de Alarcos tienen una dicción que reúne la dicción barroca renacentista, pero tampoco puede enraizarse en la revolución de la forma clásica que hace la generación del 27, ni siquiera en la que haría otro de los que fue objeto de su estudio y uno de los libros mejores, más calificadores de Alarcos sobre Pontevedra, que no tiene ninguna obra magnífica, indicando en un momento en que todavía no se puede ejercer esa calificación. Insisto, se trata de sonetos que incluso a veces terminan imposible, las palabras más elaboradas, difíciles de rimar, pero nunca caen en el ritmo, con lo cual ahí está esa cierta habilidad de romper las manos que romper las manos. No que les lo van a ver ustedes, simplemente es, en cierto modo, proporcionarles una cierta brújula para lo que van a escuchar y en ningún caso quiero ser un humano, sino déjense adentrar en estos rasgos y pápenlos, porque a mí es uno de los libros que creo más interesantes, más significativos que puedan publicarse, aunque es verdad que también, y que tengo la convicción de que de haberse publicado en el año que se escribieron, Alarcos no sería hoy, antes de nada, académico o filólogo o crítico literario, sino poeta, porque tal es la importancia de lo que a la edad de 30 años es. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, a partir de ahora vamos a recitar, o sea, va a haber la presentación de estos poemas que yo, cuando me los mandaste, pues vi que eran una herida abierta en el corazón de tu padre a esos estragos que provocó la guerra civil. Y como no queremos que se interrumpa esa magia de la música y la poesía, pues vamos a empezar el recital yendo al piano Miguel, que es poeta, pero también es un músico extraordinario. Todo, como he dicho antes, está compuesto por él, lo que nos va a presentar. Y lo primero vamos a escuchar la sintonía del centenario, compuesta, como digo, por él, que ha titulado El tren de Alarcos. Y después, de modo ininterrumpido, iremos saliendo uno por uno, sin que haya más que la música, como digo, y la palabra. Y esto es un ciclo, ya lo habéis dicho todos, es un ciclo continuado al que pertenecen los poemas que se van a recitar. Los 5 primeros pertenecen al ciclo Lágrimas. Los 5 primeros pertenecen al ciclo Lágrimas y Elegías del Inciso, entre el año 1954 y el 1955.
y los van a estar en el orden de los números 21, 15, 12, 2 y 1. Y los dos últimos pertenecen al ciclo A un cierto hombre, que es del año 1950, poema número 1, y el titulado A un fantasma, poema número 4 del Codicil. Yo ya, cuando quieras, Miguel.
porque la noche ha cesado a veces, y un sol incierto sus caricias pobres, sería paseo por el horizonte, pero tan breve. Porque nosotros los animales sólidos han acallado sin juicio a veces, y ha aparecido un surtidor de nieves, pero tan corto. El chacal azul, la hiena verde, se adominaron hasta cerca un tiempo y hacia la altura se atrevió el lecho. Pero tan leve. Porque lo negro y el disturbio y todo lo consabido pareció esquivado de una blanca y un hilo claro, pero tan corto. Parece el todo lo de siempre, siempre hay que callarse. Nunca llega a hora porque se asoma por el horizonte, tan leve, leve. Solías levantarte muy temprano y el campo te ofrecía su nacencia. Ibas rompiendo surcos con paciencia y no pasaba tu jornada en vano. Sabías del invierno y del verano. Soñabas con tus mulas la querencia. Conocías, a veces, complacencia de mozas con un cántaro a la mano. Y sin saber, se te llevaron lejos, durmiéndote con gárgolas leyendas y rebrillos de trémulos espejos. Y un día, distraído por tus señas, te sorprendió el silencio más sofado. Y noche eterna te encerró en su sala. Unas encajes entre carne y uña, y un colorado muñequillo sueño, una verde su papel vieja, sarduña y tiempo. Ya abandonamos nuestra piel supura y nuestras llagas que rezuman ansias, con pies rosados rascamos siempre, buscando sangre. Sangre cementa que nos sube el asco, por la amarilla de la línea larga que nos corrió las gastadas horas de nuestra vida. La sangre
fuerzas bajo el suelo pleno sobre la cruz de la meseta abajo, indicando que van a venir por una nubes de lluvia bondadosa y tierna, ya nunca vistas que darían calma, que apagarían las morales rojas de nuestra espera. Todo es inútil. Vuestra calle vieja ha declarado revelar el cisne. Ya todo queda indefinidamente sin tierra ni agua. Bueno, cómo va a ser la cabina, porque yo vi un micrófono inalámbrico ahí, me puedo tocar el piano y estar con una mano con el micrófono. Entonces, en fin, tiene la suficiente intensidad única en este poema, no hace falta realmente música. Es la crónica emocional del estallido del golpe de Estado de la guerra, sin más. Con una tersa tarde acometió compacta la masa torva y terna. Embarulló la carga recogida de nubes, de pozos, polvos, alas. Arremetió raspante los vidrios de las casas. El atroz manotazo penetró hasta la cámara más honda del oscuro, donde casi no hay alma, donde apenas si uno mismo su paz declara. Hurgó, cortó, mordió ollas, cables, amarras, astilló, molió, púrida, carcoma o golpe de hacha, las vigas, los soportes, las tarimas y hasta desmanejó por sorbos el aire que nadaba. Turbia tropa tronchó el torso de un mañana, el alto tetraedro de la tarde atardada. Muchas veces he pensado, día a día lo he sentido, que ha cambiado mi vida, largos años por inciso. Inciso lento y oscuro, abovedado de frío, el tren no va penetrando, siempre en alerta de un signo que nos anuncie el deshielo y el rebrotar de lo límpido que volaba en curso claro sobre el prado de mi inicio. Años de kilómetros por debajo del arisco peñascal desmoronado, una tarde de improviso. Ya media vida en el túnel, lo viejo masca el olvido y la humedad esmante se nos mete por lo íntimo. Plasma en costumbre lo insólito, antiguo, repudia mito, cuanto llenaba las ánforas que regaban el camino verdadero del entonces. Acumulados cansinos, renuncias a reanudarse lo que persiste en ahínco. ¿Será eterno este paréntesis de desajuste al destino? ¡30 años, hombre! 30 años.
te despertaste en el silencio, en el oscuro corral, bajo nubes de pájaros y naranjos. 30 años llevaste tu mísero caparazón humano, alisadar mucilaginoso en la tisaria y en un mucílago de los demás hombres. Lo llevaste cabalgado, como los conejillos que atacanean agua de las fuentes. Años un tumor sordo fue esponjando sus puses brillantes en tu sorda cabeza, en tu corazón sordo, vacíos como desierto de piedra, adusto por un sol sin palmeras. Años miraste las cosas. Miraste los perfiles con los ojos de los perros en duelo, sin distinguir viento y tierra de tu diestra, el cielo quemado de la tierra cegada en el horizonte aullante. Años, hombre, 30 años. ¿Por qué no te quedaste en tu primer pecado solitario, en las aguas hondas del aljibe donde nadie te advertía, ni siquiera las esclavas que le mostraban agua y No te despiertes de tu sueño nórdico, ya soterrado en la memoria vieja, osco fantasma de sabuesos ojos tras de mi rastro. No necesito tus enormes manos para tenerme a las orillas ocres resbaladizas de barrancos donde perder mi rastro. Por fin callaste tus solemnes flautas y tus opacos tambores sordos, ya no revuelan tus cornejas roncas sobre mi rastro. Tus señuelos relumbrantes lejos, ni el chapoteo de espantazos lívidos ya no me apartan de mis propias luces, ni de mi rastro. Que no me asusta tu amenaza vana, tu sulfuroso resortido último, que en un segundo de la tierra borre todo mi rastro. Tengo otras luces y brillantes calmas de tibio sol para pasar andando por estos páramos y hacer en ellas durar mi rastro. Duerme sepulto bajo losas de años, pudre tu cuerpo de redonda espalda, nutra tus huesos del olvido flores para mi rastro. Duerme, nocturno tragador de humanos, rieguen tu huesa el berrín y el hielo. Quiero vivir y que los hombres vivan
Gracias. Precioso, qué sorpresa, no te había oído tocar. Solo alguna vez por videollamada. Bueno, quiero dar las gracias, le doy las gracias a los viajeros de Oviedo, León, que han venido hasta el Ateneo de Madrid. Doy las gracias a todos los que también estáis presenciando este acto, y no quiero que se me quede en el tintero dar unas gracias especiales a don Antonio Ayuso, el viejo profesor, en el mejor sentido de la palabra viejo, de mis hijos. Es su viejo profesor de literatura y está aquí. Ahora cierra el acto José Antonio García Regueiro. Buenas tardes y muchas gracias. Un acto como el de esta tarde nunca se cierra, siempre quedará en nuestro recuerdo como un acto muy bonito, muy agradable, un acto sublime de poesía y de música, que todos hemos disfrutado. Un acto, por lo tanto, que quedará siempre con nosotros y que responde al homenaje que hacemos a Miguel, a Emilio Alarcos, que para el Ateneo ha sido un honor poder tener aquí su obra poética, escucharla, y ha sido un honor además que en primera línea para escuchar su poesía hayamos tenido tan excelentes poetas, y especialmente a su hijo Emilio Alarcos, Miguel Alarcos, que además de su poesía nos ha deleitado con su música. Quiero ir por ello, y por último, dar las gracias a quienes han hecho posible realmente que este acto se haya podido realizar en el Ateneo y de manera tan brillante. Son dos personas que durante estos meses han tenido un diálogo fluido, inteligente, sincero, constructivo, que ha podido dar este fruto tan excelente. Son, como supongo que ya os habéis imaginado, aquí a mi izquierda Luz Macías, y ahí sentado al piano en Miguel Alarcos, hijo de Emilio Alarcos. Ellos han hecho posible especialmente que podamos hoy disfrutar de este acto. Como sabéis, en Ateneo de Madrid estamos conmemorando desde hace 2 años, desde 2020, nuestro 200 aniversario. Se fundó en 1820 con el nombre de Ateneo Español. Posteriormente, en 1835, se le bautizó como Ateneo de Madrid, pero es el mismo Ateneo. Y este Ateneo ha tenido mucha relevancia personas ilustres venidas de Asturias. Entre ellos, Agustín Argüelles, que es una de las agrupaciones que ha patrocinado este acto. Por lo tanto, doblemente satisfecho de recibir a personas que vienen de esa tierra, de la que también era Emilio Alarcos, porque es una tierra que da siempre excelentes frutos, de excelentes personas y excelentes intelectuales para nuestro país. Sin más, quiero dar las gracias a todos los que habéis podido asistir, y que sepáis que el Ateneo de Madrid siempre tendrá abiertas sus puertas a todos vosotros. Hasta pronto.